situaciones difíciles. Por eso lo menciona y lo reconoce como su fortaleza, fortaleza mía. Alguien que había puesto un vallado alrededor de él. Fortaleza mía, Jehová, roca mía. ¿Por qué? Porque habla de lo sólido que es su fe, su confianza en Dios. Su castillo, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Habla de que no solamente era su fortaleza, sino que también era su escudo. Usted sabe de que su escudo un escudo es para defenderse, no era para como un arma, sino para defender. Pero también menciona como mi alto refugio, donde podemos refugiarnos cuando nos sentimos atrincherados, cuando nos sentimos perseguidos. Y David así lo tenía, consideraba a Dios como su refugio. Y Jesús, recuerde que él pregunta, y para ustedes, ¿quiénes dicen quién soy yo? Y la pregunta, usted lo responde individualmente, independientemente allí en su corazón. ¿Quién es Jesús para usted? Mire lo que dice en el versículo 3. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire aquí cómo está diciendo, nos recuerda de cómo podemos ser librados de nuestros enemigos. Y aquí habla de David, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cómo es que podemos ser salvos de nuestros enemigos? O sea, ¿dónde encontramos refugio? ¿Dónde encontramos nuestro escudo? ¿Dónde encontramos nuestra salvación? Cuando invocamos a Jehová, cuando invocamos a Dios. Mire lo que dice el versículo 4 y 5, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Cuando dice torrentes de perversidad, mire que él aquí está hablando cómo se sentía casi a punto de la muerte. Porque mire lo que dice el versículo 5, dice, ligaduras del Seol me rodearon. Y el Seol habla donde van las almas que murieron. Dice, me tendieron lazos de muerte. ¿Se puede imaginar cómo se sentía? Había ocasiones cómo se sentía David. Cuando habla de torrentes, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Las torrentes es cuando, por ejemplo, cuando vienen los tiempos de lluvia, tal vez usted puede estar a un lado de un río, está seco, no hay nada de agua. Bueno, es río porque está es donde corre el cauce del agua, pero tal vez no ha llovido. Y usted puede estar ahí muy tranquilo, tal vez jugando, pero ¿dónde se vienen las corrientes de agua? Y tal vez usted ni siquiera ve nubes, pero el hecho es de que como uno de los ríos más largos que existe es el río Amazonas, que está a kilómetros. Puede ser que allá está lloviendo y viene la corriente y viene abriendo paso. ¿Por qué? Porque viene, no sé si ha visto videos donde la gente ya escucha que viene el agua. Porque ya está lloviendo por allá, ya viene y ya calculan más o menos cuándo va a llegar. Y un río puede tumbar puentes, puede llevarse la gente cuando viene con mucha corriente. Mire esto, los problemas, tal vez David se sentía de que venían problemas, pero problemas a lo lejos. Y venían, ahí vienen. Y no solamente habla de corrientes de agua que sobrevienen en los tiempos de lluvia, pueden venir de muy lejos y sin previo aviso. Tal vez usted, no, pues está bien, no hay ni nubes aquí, pero las lluvias vienen desde, o sea, el río viene de las aguas que se acumularon tal vez a kilómetros, y ahí vienen. Así tal vez usted puede estar bien tranquilo. El salmista David también menciona en uno de los salmos menciona y dice, Señor, apresúrate a socorrerme porque mis males me han alcanzado. Quiere decir de que tal vez por consecuencias de malas decisiones, tal vez que nosotros que estemos viviendo algo, tal vez bien tranquilo, como que pensamos que ya pasó todo, pero ahí viene la corriente de agua y te puede alcanzar y te puede llevar. Por eso David se sentía así, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron.
O sea, él tenía miedo ¿de quién? Va a mencionar a los enemigos. Y David, bueno, no los menciona literalmente, pero por eso habla de ser que fue liberado. Por eso habla de que él era su escudo. ¿Por qué? Porque él eventualmente, él vivía persecución. Primero que nada, recuerde que cuando era jovencito, sus hermanos lo menospreciaban. ¿Se acuerda cuando fue a llevarle provisiones de parte de su padre a sus hermanos? Y él llegó y sus hermanos lo menospreciaban. ¿Qué haces aquí? O sea, lo veían como un enemigo. No solamente él, cuando el rey Saúl, cuando lo vio que tenía la gracia y que él sintió envidia, celos de David y lo quiso matar. No una vez, varias veces. O sea, uno de sus enemigos, archienemigos, era el rey Saúl. Los filisteos, imagínense los parientes de Goliat. Tenía hermanos, tenía familia, tenía tal vez vecinos que querían tomar venganza de Goliat. Así también tenía varias naciones que estaban en contra de Israel. ¿Y a quién querían acabar? A David. No solamente a David, sino al pueblo de Israel. Ahitofel fue otro de sus enemigos. Tanto así que instigó trató de manipuló a Absalón para que Absalón, su propio, el hijo de David, se levantara en armas para ir en contra del rey David. Y fue perseguido. Dice que lo persiguió. David salió huyendo, así como salió huyendo de Saúl. Y así se sentía. Dice, torrentes de perversidad, de gente mala. Dice, me atemorizaron. David a pesar de que era un hombre guerrero, un hombre valiente y valeroso, no le tuvo miedo al gigante, pues aquí dice que sintió temor. Y el temor es una de las emociones que tenemos todos los seres humanos. La alegría, el temor, el odio y la tristeza. Y aquí se desborda. Mire, cuando se desborda, así como un río se puede desbordar y llevarse casas, llevarse hasta pueblos completos. Cuando se viene la temporada de lluvia, se arrasa tumbando puentes y todo. Así también él sentía que venían los problemas, venían sus enemigos atrás de él. Así se sentía David. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David se sentía morir. Él tenía muchos enemigos. Mire lo que dice el versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El apóstol Juan menciona que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, porque Él no nos va, Él nos oye porque nos ama. Menciona el mismo apóstol Juan en la primera de Juan y primera de Juan, donde menciona que nosotros le amamos como resultado de entender su amor, no porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero. Cuando experimentamos su amor, cuando vemos su provisión, su cuidado, inclusive su exhortación, como dice el salmista, bueno me fue haber sido afligido para que yo aprenda, para que yo entienda tus estatutos. Es por eso de que aquí ya David ya puede decir, dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Y él tenía esa certeza, esa confianza de que Dios le escuchaba. En el Salmo 86, del versículo 6 al 10, dice así, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ve cómo David está asegurando de que Dios le escuchaba. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y esa es la certeza que nosotros tenemos.
Dice el Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, iré al Padre, pero volveré. Y luego dice, no los dejaré solos, dejaré al Consolador. Esa es la certeza que nosotros tenemos, de que el mismo Dios creador ahora mora dentro de nosotros. David no tenía eso que tenemos ahora nosotros. El Dios creador vino a ser morada dentro de nosotros. Eso es algo que solamente se obtiene al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Recuerde de que Él no viola la conciencia del ser humano. Él quiere que nosotros voluntariamente abramos la puerta. Hay una pintura muy, muy conocida donde el Señor Jesús está a punto de tocar una puerta. Pero cuando el artista presentó su obra, alguien que estuvo observando dijo, excelente obra, pero le faltó un detalle, le dijo al pintor, no tiene chapa. Y dice, no, fue algo deliberado, dijo el artista. Dice, pero ¿cómo es que esa puerta no tiene chapa? O sea, ¿cómo puede abrir de afuera hacia adentro? No, es que el Señor Jesús está tocando. Y el de adentro es el que tiene la autoridad para abrir esa puerta. Jesús no va a forzar esa puerta. Somos nosotros los que tenemos que abrir de adentro hacia afuera para que Él entre dentro de nosotros. Y cuando nosotros abrimos voluntariamente esa puerta, Él viene a ser morada en nosotros. ¿Me expliqué? O la explicación que da esa pintura, o el pintor, el artista. Sin duda, David conocía a su Dios y mantenía una comunión estrecha con Él, y Dios lo amaba. Mire lo que dice ya del versículo 7 en adelante. Recordemos que aquí ya está diciendo quién es Dios, reconoce quién es Dios, quién es su Salvador, quién es su escudo, su fortaleza, quién es todo lo que mencionó. Y dice, está mencionando el problema que tuvo, cómo lo habían rodeado los enemigos, y cómo dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y aquí del versículo 7 en adelante mire lo que va a hablar de los enemigos. Dice, y la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él, ¿quién? Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Y dice, carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad y aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, sus flechas, y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron de los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Vemos cómo Dios se encarga de los enemigos, y cómo David está expresando lo que hizo con los enemigos de David. Dios tiene cuidado de sus hijos y los defiende. ¿Cómo lo haría usted si alguien quiere hacerle daño a sus hijos, a su hijo o a su hija? Imagínese un ladrón o un violador que ande por ahí, usted va a defender a sus hijos, ¿cierto? Lo mismo que hace Dios. Cuando dice el mismo Señor Jesucristo, dice, ¿quién si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Quién si su hijo le pide un pez, usted le va a dar una serpiente? No. Pues si ustedes, siendo malos, imagínese lo que Dios le puede dar siendo sus hijos, ¿no?
Por eso habla de que, y aquí habla también de pedir el Espíritu Santo. Versículo 16 en adelante dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Versículo 18 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Note cómo está defendiendo a David. Pero no solamente eso, sino que toma a David y lo lleva a un lugar seguro. Tal vez un superhéroe. ¿Ha visto los superhéroes ahí que salen en las caricaturas? Llega el superhéroe y rescata a la viejita que está en peligro. La pone en lugar seguro y luego ya llega y combate al enemigo. ¡Tarán! Bueno, pues prácticamente es lo que está haciendo. No solamente, quiero que note la diferencia. Dios no solo confrontó a los malos, sino que libró al mismo David. Tal vez usted se siente respaldado se sienta atrincherado por los enemigos, pero puede ser que no se sienta seguro. Tal vez ya Dios ya lo salvó de sus enemigos. Y los enemigos huyen. Pero Dios, ¿qué si Dios lo dejara ahí en el mismo peligro? No, lo que hace Dios es que también sacó a David de ahí. Por eso dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y habla de aguas de los torrentes. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Imagínese, te libero. Y luego se va Dios, pero lo deja en el mismo peligro expuesto. No, sino que lo toma de ahí y lo saca. ¿De qué serviría, por ejemplo? Imagínese usted que usted tiene un problema. Recordemos ese salmo, ahorita viene a mi mente ese salmo del 119, donde dice, bueno me fue haber sido afligido para que yo entienda. Ahora, imagínese que usted está batallando con sus finanzas. Cada año, cada Navidad, no tengo para la Navidad, no tengo para los regalos, no tengo para la cena. ¿De qué serviría que Dios le provea para la Navidad? Pero el otro año se va a meter otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si Dios le muestra, le enseña, le libera, le provee, le ayuda, lo saca del problema, pero le enseña? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, enseñarnos. No solamente que nos provea. ¿De qué serviría que nos sanara de una enfermedad? Imagínese que le diga al doctor, usted tiene el colesterol alto, usted tiene que bajarle ya las grasas, tiene que bajarle al azúcar, tiene que bajar, y usted vuelve, Dios lo sacó del hospital, Dios lo sanó y en cuanto salió se va a las carnitas. ¿Qué hubo? Entonces no lo sacó de ahí, lo dejó expuesto ahí. Y el sacarlo de ahí es que nos abre el entendimiento para que entienda, bueno, me fue haber sido afligido, bueno, me fue haber sido enfermado, que Dios haya permitido una enfermedad, una situación en mis finanzas, para que yo entienda y aprenda. ¿Ya me expliqué? Es lo que Dios le hace entender a David. Por eso David expresa, me sacaste del problema, pero no solamente me sacaste, sino que me enseñaste. Imagínese el papá que está viendo al niño, bájate del árbol porque te vas a caer, mira que si te caes te voy a dar unas buenas, Se cae, y usted le dice, ay, pobre, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. No, dale una buena, para que entienda, y que no se le olvide. Es lo que David está expresando. Mire, David cometió errores, pero era íntegro hasta en sus errores. Porque después que se arrepentía, no volvió a hacerlo. Aprendamos de David. Porque, aprendamos cómo corrigió, no de lo malo. Mire, el conocimiento que usted tenga de los errores de sus padres, su papá y su mamá,
no porque tenga muchos padres, sino de su papá y su mamá, eso a usted le demanda para que no haga lo mismo, ¿cierto? Una de las frases que yo tengo para mis hijos es que aprendan de mis errores, porque soy un hombre imperfecto, pero que aprendan de eso, y ese conocimiento que ellos tienen, que se estén quejando de mí, es que mi papá, entonces significa que lo entiendes, ¿verdad? Lo malo que está haciendo tu papá, ¿y por qué lo haces tú? Ah, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Dios nos muestra, nos quiere enseñar, nos quiere sacar del problema enseñándonos. Dice Ana, la mamá de Samuel, Dios es quien hace la herida, pero también la cura. Dios nos está ahí riéndose, carcajeándose, ay, los hice tropezar, ay, los enfermé, ay, les quité esto para que aprenda, para que entienda. No, Él nos enseña y quiere que aprendamos a pesar de nuestras situaciones difíciles. Y David está escribiendo este salmo ya después en los tiempos de paz, para que nosotros aprendamos, porque está inspirado por Dios. Y Dios permitió que David experimentara, tuviera situaciones difíciles para que en su entendimiento, porque está la parte humana y está la parte divina, que a través de las experiencias de David nosotros entendamos. El Antiguo Testamento son lecciones para nuestra vida, hermanos. Y David experimentó, miren, usted no enfrentó al gigante, ¿cierto? Pero es a través de la experiencia que David tuvo, de que aunque tuvo temor, ese temor lo echó afuera. ¿Por qué? Porque David no enfrentó al gigante, sino que dejó que Dios enfrentara al gigante y que lo usara a él. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque usted dice, no, ya, y con todos los gigantes, no, ¿por qué no venció venció a Goliat, pero no pudo vencer a Absalón? O no pudo vencer a otros enemigos. Porque todas nuestras batallas son diferentes, hermanos. Las estrategias son diferentes. Aún con sus hijos, ¿no es cierto? Sus hijos son diferentes y a los 2, 3, a los 5, a los 10 que tiene, son diferentes, los tiene que tratar diferente, tiene que lidiar con ellos diferente. Amén. Ahora, dice versículo 20. Ya entendimos de que Dios no solamente le libró de sus enemigos, sino que también lo sacó del problema, para que entienda. Dice, versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. A ver, espérame, David, ¿cuál justicia? Bueno, recordemos que nosotros ya sabemos que ya lo escribió al final, no al principio, porque ¿cuál justicia podría tener David? La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Lo que se merecía David era la muerte. Mire, no había perdón para el adulterio, no había perdón para el asesinato, pero él clamó a Dios, se arrepintió, hubo un arrepentimiento genuino y él experimentó la gracia de Dios, experimentó la misericordia de Dios. Recuerde que gracia es el regalo inmerecido, el perdón. Pero también experimentó la misericordia de Dios, que no recibió el castigo por el pecado que había cometido. Por eso, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahora, repito, aquí él ya lo está diciendo, ya que ya había sido librado, ya de que aquí él ya se había arrepentido. Si somos objetivos, la justicia de David es el infierno por pecador, ¿cierto? Pero aquí está hablando después de que confesó su pecado, cuando vino Natán y lo confrontó. Tú eres ese hombre. ¿Se acuerda? Para no regresar cuando presenta una parábola que un hombre había sacrificado una corderita que no era de él y dice, ¿qué debo de hacer con ese hombre? Ese hombre debe pagar 4 veces. Pues tú eres ese hombre. Y ahí cayó David. Se arrepintió. Dios lo perdonó. Pero mire esto. Aquí nosotros ya entendemos de que fue después de que se ve al final de sus días. Él confesó su pecado y es justificado.
¿Por qué? Por su fe que él tenía. Recuerde que muchas veces él clamaba. Todos los salmos que él expresa, no crea que todos son de yupi, yupi, no. Todos eran en momentos de angustia, en momentos de dolor. Y que aún en esos momentos de dolor nos expresa el gozo. Mire, los músicos saben esto. Un músico sabe de que la guitarra, cuando está floja, suena, ¿cómo se diría? Yo creo, desafinada, ¿cierto? ¿Cómo? Distorsiona. Floja. ¿Sí? Imagínate. ¿Qué es lo que hace el guitarrista? ¿Qué no ajusta las cuerdas? Aprieta. Para que hasta que se oye así. El pastor Chuy va a dar un testimonio de, ¿ha escuchado de una guitarra que en sus prédicas que un pastor se la robó? O más bien dijo, esa guitarra era mía, me la robó Chuy. Bueno, ya usted va a escuchar, no me corresponde a mí dar la segunda parte, pero dice que era una guitarra de 12 cuerdas, era muy cara. Y él había pagado como $3,000 en aquellos años, estamos hablando hace 20, 30 años tal vez. Y dice que cuando la sonaban, hombre, todos la escuchaban esa guitarra porque era de buena calidad. De tal manera que cuando nomás le sonaba así y bien afinadita, se escuchaba excelente. Pero ¿qué tenía que hacer el guitarrista? Ajustar las cuerdas, ¿cierto? Bueno, es lo que hace Dios con nosotros. Nos ajusta las cuerdas para que el salmo salga bien. Imagínense, todos los cantos de David fue porque Dios apretó las cuerdas y sonaba. Tal vez él sonaba el arpa y estaba flojo. No, le apretaba también y entendió de que Dios lo hacía pasar por tribulaciones, por persecución, por escasez. De tal manera que esa escasez, esa persecución, esa enfermedad, esas angustias que él vivía con sus hijos, con el pueblo de Israel, con sus enemigos, con la persecución de Saúl, de Absalón, eso permitió que Dios lo inspirara para componer estos cantos. Pero tenía que ser a base de ¿qué? De las tribulaciones. Recuerde, aquí está hablando David después de que confesó su pecado y es justificado. Y es lo que es la redención para nosotros. Nosotros entendemos quién es Jesús. Y si nosotros, primero que nada, es creer, ¿cierto? La salvación viene por creer. Pero después, ¿qué? Dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, no estoy añadiendo nada a la salvación. Es algo que se da por sí solo. Porque una persona que es salva entiende su pecado, o entiende quién es Él y quién es Dios. Y cuando uno entonces reconoce su culpa, que hemos violado los mandamientos de Dios, y eso nos produce al arrepentimiento, nos arrincona a Dios cuando entendemos que le hemos ofendido. Y aquí es donde primero creemos, después confesamos nuestros pecados, porque dice la Escritura, si confesar es que Dios le levantó de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarlo. Todos, los que somos creyentes. Pero no solamente eso, sino que también tiene que haber un cambio de vida, una conversión. Por eso dice Pedro, dice arrepentidos y convertidos. Pero le digo, es algo que se da en lo natural y a una persona salva. No añado nada a la salvación, es creer. Y porque creo me arrepiento, y porque me arrepiento me convierto, y porque me arrepiento confieso al Señor, y porque lo confieso entonces doy frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Mire que está bien sencillo. Entonces vemos cómo David, él está reconociendo, confiesa su pecado y es justificado por su fe. Viene su arrepentimiento, viene su confesión, viene su cambio de vida, porque Dios es quien justifica y Dios lo justificó. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No, porque creyó. Es como Abraham. Lo vamos a ver en el libro de Romanos en el capítulo 4. Por la fe Abraham creyó y su fe le fue contada por
Y la Escritura nos enseña ahí en Romanos 8, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Recuerde esto, de que en muchas naciones, o por ejemplo, ¿cómo podríamos ser culpados de algo que ya pagamos? Bueno, tal vez usted no lo pagó, pero imagínese, usted llega a la tienda y lleva su carrito de mandado y no sé si le ha tocado, a mí me ha tocado, pero resulta que ya están pasando por la MAC, por la registradora, pum, 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 pum. ¿Y cuánto es? No, ya está pagado. Oiga, pero ¿cómo? Es que alguien pagó. Resulta que en Navidad, bueno, a mí me ha tocado en la tienda aquí cuando va uno, no, es que ya pagó. Alguien va y que se siente muy bueno ese día, amaneció de buenas, qué sé yo, y lleva $1,000 tal vez. Lo que alcance, los que vayan pasando ahí, que cóbreles, y ahí nomás se le está rebajando. ¿Me estoy explicando? Así también, cuando usted no hizo nada para la salvación, simplemente lo recibió porque es un regalo de Dios. Y ahí está, ya pasa el hermano Armando, pasa el otro, ya. Y esos ya son salvos, ya están dentro. ¿Hicieron algo? No, simplemente creyeron, lo recibieron, es un regalo. No es algo que te va a costar a ti, no, porque Él ya pagó por nosotros. No olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Entonces, así también, así como nosotros no pagamos nada, resulta que también nadie te puede condenar por algo que alguien ya pagó por ti. Mire, nosotros recibimos la salvación porque alguien pagó por nosotros, ¿cierto? Ahora, véalo de esta otra manera. La otra manera que la podemos ver es de que usted se merecía el castigo, el infierno, como yo también. No se saque, pastor, no, también yo. Yo también merecía el infierno y tal vez más adentro ya. Pero el hecho es de que Jesús pagó por nosotros. Y como Él ya pagó, yo ya no tengo que pagar otra vez. Nadie me puede condenar por lo que alguien ya pagó por mí. Esto se conoce como doble culpa. Nadie puede culparme por algo que alguien ya pagó por mí. Si estoy delante del juez, no es que ya pagó. Alguien más se vistió de tu pecado, pagó la condena y tú eres libre, puedes irte. Y libertos somos del Señor. Liberto significa una persona que ha sido redimida y ahora ya es justificada y que ahora está al servicio del Señor. Continuamos. Versículo 21. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Recuerde aquí, recuerde de que aquí estamos hablando ya de los tiempos finales de David. Sigue diciendo, dice, versículo 22 dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Mira, él reconoce que también el pecado moraba dentro de él. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Pero recuerde que no es su justicia, sino la justicia de Dios en él. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Se acuerda que en el Salmo 51 menciona, límpiame, lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve, que el más blanco que el más limpio que la lana? Y no dio lana. Pero el hecho es de que él estaba siendo justificado. ¿Por qué? Porque Dios lo justificó. Versículo 25 dice, con el misericordioso te mostraste misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. ¿Ve cómo hace una diferencia de un grupo y del otro? De los malos y de los que son justos. No porque sean justos, sino porque son justificados. Versículo 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mire, aquí dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Por qué? Porque se había apagado.
Porque todos nosotros, si nosotros nos apartamos de Dios, nos apagamos, ¿sí o no? Dice que seamos llenos del Espíritu, ¿cierto? Que habla del fuego del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más nos acercamos a Dios, Él es fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor, cuando nos acercamos a Él, estamos siendo purificados. ¿Sí? Porque el día la probará, dice la Escritura. Dice, porque el que edifica en oro, plata y piedras preciosas, la obra dice que será purificada como el oro. Mas el que edifica sobre heno, madera, hojarasca, su casa o su templo o su vida, que es chafa, que no ora, no lee la palabra, no perdona, está amargado, siempre está con avaricia, con codicia. Usted está edificando sobre heno, madera, hojarasca, y cuando viene un problema, ¡puf!, se quema. Y usted no se puede acercar a Dios, se quema. En cambio, el otro, el que reconoce su culpa, el que habla de la justicia de Dios, se acerca más a Dios y cada vez aprende más. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Recuerde que el temor reverente a Dios nos acerca a Dios. El temor, el miedo natural de la carne, ese te aparta de Dios, porque hay un temor. No, es que me va a ver mi desnudez. ¿Se acuerda que se escondió Adán y Eva? Por un temor natural, porque no es que he pecado y no había confesado su pecado. No significa que nosotros no pequemos, pero nosotros confesamos nuestro pecado y eso nos habla de una obra de justicia. Significa, cuando menciona aquí el versículo 27, dice, versículo 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pues no que eras luz. Ve cómo David también reconoce que había caído en tinieblas. ¿Por qué? Porque se había apagado. Él menciona en uno de los salmos, ya lo vamos a leer más adelante, dice, apresúrate a socorrerme porque mis males me han alcanzado. Mis huesos, él dice, se sentía como que se secaban. Cuando una persona está en pecado, mire, le digo que hasta el rostro refleja unas tinieblas, una sombra, de tal manera que no quiere que nadie lo vea, no quiere que esto, no quiere que aquello, no se quiere acercar a los hermanos, no se acerca a la iglesia, cada vez se aparta más. En cambio, los que venimos los miércoles, no se crean. No, pues sí es cierto, también, porque los otros por eso no vienen, algunos por eso no vienen, porque por su pecadote. Algunos tal vez tendrán una justificación justificable, una razón justificable. Y se entiende, tampoco no quiero traer condenación, pero hay algunos que no vienen por su pecado. Para que el pastor no me diga, Ahora, resulta que David se había apagado, por eso menciona, dice, tú encenderás mi lámpara. Se supone que debería de estar en fuego o encendido. Cuando una lámpara se va apagando, ¿qué necesita? Vamos a decir, una lámpara de petróleo. ¿Qué necesita? Combustible, ¿no es cierto? Cuando usted está cocinando y que ya la llama se está haciendo chiquita, ¿qué está haciendo? ¿Qué significa? Que se está acabando el gas. Hasta huele a gas. Se está acabando el gas, dice la viejita, porque ya conoce, ya sabe, ¿no? Ya está acabando el gas. No, pues traigan otro tanque. Sí, pues luego. A muchos les falta que le renueven su tanque. Porque, ¿y sabe qué? ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? Santa, ahí va otra vez. Huele mal, ¿o no? ¿O quién se pone, ay, huele bien rico así el gas que se está acabando? No, huele mal, ¿o no? Ponme perfume de ese gas que se acaba. No, porque huele mal, así huele el pecado. Va apestando. Ahí viene ese que se está apagando. Pasa ese primo, ay, te hueles a azufre. Te estás quemando, pero por tu pecado. Ya agarré una analogía, ¿verdad? Bueno, ya mejor no les sigo. Pero
Pero aquí menciona, la segunda parte del versículo dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Por qué dice que las alumbrará? Por lo mismo, porque se había apagado sus tinieblas. Pues no que mucha luz. No. Ahora, mire, continuamos, dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo en todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca más hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos. Cuando dice ciñe de poder, es quien nos fortalece, hermanos. Y David sentía, cuando David enfrentó al gigante, no era en sus fuerzas, sino en el poder de Dios en él. Él confesó, tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo en el poder del Dios de Israel, quien te acabará a ti y dará toda la carne de los filisteos a las aves de los cielos. Vea quién es quien nos ciñe de poder, Dios. Pero ¿cómo es que llega a este punto? Cuando reconoce quién es Él. El apóstol Pablo dice que para que repose sobre él el poder de Cristo, él reconoce su debilidad. Y aquí está el secreto, hermanos. Cuando reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. De que no es en nuestras fuerzas, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre unos cristianos y otros. Porque algunos están en sus propias fuerzas, queriendo obtener riquezas, queriendo hacer esto, queriendo hacer aquello, comprando la casa de sus sueños y todo. Y esos son sus sueños guajiros. Deje que Dios obre a su tiempo. Y si Él sabe lo que usted necesita o no. Dios no sabe lo que necesito. No, Dios sabe si usted necesita. Es más, Dios sabe si necesita una sacudidita. Dios es quien apoda la vid para que dé más fruto. Pero Él sabe cuándo. Dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y Dios usa las tijeras del Espíritu Santo en nosotros para podarnos, para que demos más fruto. Porque tal vez estamos dando una uvita, 2 uvitas. Bueno, Dios va a cortar lo que estorba. Tal vez hay hojas que nos estorban para que demos más fruto. Nosotros somos los pámpanos, los que debemos de dar fruto. Nosotros nos alimentamos de Cristo, que es el tronco, Él es la vid. Amén. Y Él es el que nos fortalece. Por eso Él dice, Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar en mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Enanchaste mis pasos bajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Vemos cómo David está reconociendo quién es quien lo ha fortalecido, pero también a quién le está dando las gracias por lo que él ha logrado. Él no se está atribuyendo nada. Si se fija, en todo el Salmo él está siendo agradecido con Dios, en todo lo que nos está diciendo. Dios es, mire, si usted hace un lado a Dios por lo que usted tiene, por lo que usted se cree tener o lo que se cree ser, usted está sacando de la ecuación a Dios. Y es como, resulta que ahora tú eres el mero mero, resulta que es por tu conocimiento, resulta que es por lo que tienes, por tus títulos. Aquí ya haces un lado a Dios, entonces ya después suelta al enemigo, ok, acaba con él.
Por eso el secreto, hermanos, en todo esto es la humildad. Reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Que nunca se nos olvide. David nos está olvidando y está al final de sus días. Y por eso comienza el Salmo con un te amo. Y yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Ah, caray. No hay ni siquiera uno, dice el Señor, ni siquiera uno. ¿Usted ama a Dios? Confiéselo, hermano. No se avergüence del Señor, porque los que se avergonzaron así terminaron. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Versículo 39. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Vuelve a decir, ¿quién le da las fuerzas? Dice, versículo 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo lo destruya a los que me aborrecen. Para que le den las espaldas es porque están huyendo sus enemigos, ¿cierto? Porque si sus enemigos vienen de frente, pero dice, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Mire, los enemigos clamaron a Dios también, pero no los oyó. ¿Por qué? Porque dice que al soberbio lo ve de lejos, mas al humilde lo ve de cercas. ¿Usted cree, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, David estaba clamando en una situación tal vez hasta llorando a lágrimas, diciendo, Señor, mira mis enemigos, mira, me han alcanzado, mira, su propio enemigo era él mismo también. Él reconocía, mira, he fallado, y se humillaba y lloraba. Pero ¿qué si otra persona también está llorando y clamando a Dios? Pero está llorando porque estamos hablando de un hombre, tal vez valeroso, fuerte, así, y rico, poderoso, pero está llorando por su novio. ¿Usted cree que Dios lo va a oír? Pregunto. No, ¿por qué? Porque va en contra de los principios de Dios, de los mandamientos de Dios. Así también dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Sin embargo, a nosotros dice que sí nos oye si pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Ve la diferencia? Mire, están pidiendo los de las Chivas, pero también de los Santos. Entiéndase fútbol. ¿Sí? ¿Y qué? ¿A quién va a escuchar? ¿A las Chivas? No, no se crea. No, pero la analogía es esa, de que va a escuchar a unos, ¿a quién? A los que están en su voluntad. ¿Me expliqué? A los santos del Señor. Casa de oración. Ay, sí. Dice, versículo 42, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Es como sacudirse. Usted no entra con el lodo, ¿verdad? Aunque hay algunos que aquí de repente entran con el lodo. No se sacuden, no, pues sacúdase allá afuera, no se sacuda aquí adentro. Hasta ahí está, bueno, el que entienda, entienda. Dice, versículo 43 dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. ¿Se acuerda cuando David era perseguido y que llegaba a regiones y pues llegaba temeroso? Pero resulta que hasta le servían porque habían escuchado, es el rey David. Y muchos le servían. Dice, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus emociones, de sus encierros. Versículo. Vemos un distintivo de David que reconoce que lo que él es, lo que tiene y lo que puede llegar a ser es por la gracia de Dios. Y nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos capacitó con el poder del Espíritu Santo en nosotros para que podamos hacer lo que ninguno de nosotros se imaginaría que podría hacer. Por ejemplo, recuerde que Pablo menciona, dice que no recibimos un espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Mire, yo quiero que entienda esto con todo entendimiento. Dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía. Dice que en Apocalipsis menciona que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Un cobarde es de los que está hablando aquí. Por ejemplo, lo clamaron a él y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Dice que salieron corriendo, que le dieron las espaldas a David. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Ahora, el miedo, ya me he mencionado, es una emoción natural que todos tenemos. Sin embargo, por eso volvemos a lo mismo, saber quién es Él y quiénes somos nosotros, y que podemos ser un instrumento de justicia de parte de Dios para enfrentar nuestras batallas, para que toda la gloria y toda la honra se la lleve Dios. Amén. Ahora, si usted ya como se enlistó en el ejército de Dios y usted da la espalda, usted se consideraría un cobarde, alguien que apostató, que desertó del ejército. Y usted sabe que todos los que desertan de un ejército, ya cuando están enlistados, fueron entrenados, fueron capacitados, y deserta, los toman y los llevan prisioneros. ¿Sabía usted eso? Y había algunos en algunas regiones o en algunos otros tiempos o en algunos países que de hecho era pena de muerte desertar. Los colgaban o los fusilaban. Que se cambió de bando, pues ya apostató. Es lo mismo, hermanos, un cobarde. Y dice, y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, no nos dio un espíritu de cobardía para que salgamos huyendo. No, es que no vas a pelear tú, va a pelear Dios por ti, pero te va a usar a ti. ¿Cómo vas a atacar, por ejemplo, la pornografía? Ay, que Dios Dios ya te capacitó, te dio entendimiento, te dio un poder que no tenías antes, porque antes era todo eso. Pero Dios ahora te dio fuerza, te dio un poder que no tenías antes y te dio dominio propio. Amén, hermanos. Aún la avaricia, la codicia, la amargura, es que no puedo, es que odio todo. No. Estás dejando que una emoción se desborde como un río, retomando los torrentes. Cuando un río se desborda, es como va arrastrando con todo. Cuando usted deja que una emoción se desborde, va a arrastrar con todo y va a destruir. Así también, cuando dejamos que la avaricia, la codicia, el odio, la amargura, el resentimiento se desborde, entonces va a traer destrucción. Pero el punto es de que por eso tenemos que entender que Dios nos quiere usar, hermanos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora podemos dominar, controlar, ya sea el odio, la avaricia, la codicia, todo. Ahora sí podemos, hermanos. Tal vez estás ahí con que quieres hacer cosas que estabas habituado a hacerlo, porque era tu forma de vida. Mas ahora que ya como hijo de Dios, ya tienes el poder. Si dices que no puedo, me gana esto. No, es que o una de dos, o no eres nacido de nuevo, o no quieres. Porque todo es decisión. Tú amas, tú porque decides amar. Tú odias porque decides odiar. Tú decides ver esas cochinadas porque decides hacerlo. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí o no? Es que no puedo, me gana. No, para empezar, ¿por qué lo aprendiste? Amén, hermano. Hay cosas que tú sabes de que no son malas en sí, pero hay cosas que por sentido común sabes que no son buenas. Y que, mire, por ejemplo, toda esa gente que está escuchando pura música mundana, almuerza mundo, come mundo, cena mundo, ¿qué son? Mundanos. Pero si usted está con eso todavía, hay un problema, hermanos. Terminemos.
¿qué me quedé? Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se elevan contra mí. Me librará de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Para siempre. Ese versículo 49 dice así, por tanto. Ese por tanto cobra gran relevancia porque es en conclusión de todo lo que ya nos dijo en el Salmo 18. Y dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Imagínese que al terminar, mire, Salomón confesaba a Dios, sin duda amaba a Dios, pero ¿cómo terminó su vida? Adorando ídolos, ¿cierto? No le estoy diciendo que no fue salvo, no estoy diciendo eso. Yo no sé, pero ¿cómo terminó? La Biblia termina su vida diciendo de que terminó adorando ídolos, viviendo de los impuestos, porque subía cada vez los impuestos cada vez más y cada vez más. Ya la gente estaba cansada de tantos impuestos, porque estaba haciendo templos a sus dioses paganos ya. Bueno, a dioses paganos, no a sus dioses. Pero ese es por tanto, en conclusión de su vida. Y David está terminando su vida con un por tanto. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Cómo espera terminar usted su vida? Pablo menciona diciendo esto, ahí en el libro de Gálatas, dice, he terminado mi carrera, le he terminado con gozo. Mire, el gozo no significa que esté exento de problemas. Y Santiago dice esto, gozaos en medio de las tribulaciones. La paciencia es el producto del gozo, también de las pruebas. Por eso dice Pablo en Romanos 5, dice, por la fe. Se lo leo. Dice, y no solo esto, hablando de puede haber problemas o situaciones difíciles, sino que también nos gloriamos, o entiéndase, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa, Pablo, igual David, concluye este salmo con un por tanto, yo te confesaré. Y el Señor Jesucristo dice esto, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Ahora, recuerde esto, que hay dos confesiones. La confesión, la que decimos, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, ¿cierto? Porque Dios lo levantó de entre los muertos, Él va a regresar. Esa es una confesión. Y somos justificados porque lo creímos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca, ¿cierto? Que Dios lo levantó de entre los muertos, fue resucitado. Ok. La segunda confesión son nuestras acciones. ¿Cómo obramos? Porque de nada serviría decir y no hacer. Es una confesión de labios, pero que nuestras acciones vayan de acuerdo con lo que decimos, con lo que pensamos. Tiene que haber dos confesiones. Porque de nada serviría confesar, dijo el Señor, esta gente me alaba de labios para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Confesaban de boca, alabados, lloraban aquí en el templo, lo que tú quieras. Pero allá afuera, en cuanto salían, no, Dalila era la Caperucita Roja.
Pero no, salían y vivían, confesaban a otro Jesús, no al Jesús que los había salvado. Por eso dice, el que me confesare delante de los hombres, delante de tus vecinos, delante de ahí de tus compañeros de trabajo. No solamente aquí en la iglesia, mire, esa puerta hace milagros, ¿o no? Sí, hace milagros, todos, hermanito, un besito, y ay, muere que te muera. Pero en cuanto te fijaste, trae el vestido de la otra vez, no sé qué. Eso es, ¿sí me expliqué, hermanos? O sea, tiene que haber dos confesiones. Pero aquí dice la confesión, si lo confesamos a Jesús delante de los hombres. ¿Se acuerda que Pedro lo negó? ¿No lo confesó delante de los hombres? Tú también andabas con él. Lo confesó, fíjese, sin querer lo estaba confesando de boca. Porque le dijeron, tú hablas como él. Mas su corazón se había tropezado. Tropiezo significa te escandalizarás, escandalizo. Por eso el Señor Jesucristo Él dijo, yo te seguiré, Señor, donde quiera que vayas, y estos te van a negar más, yo no te negaré. Ay, Pedro, ay, Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lo negó 3 veces. ¿Lo negó delante de Jesús? No, lo negó delante de la gente. Ahora, se arrepintió. Y después le preguntó el Señor, ¿me amas, Pedrito? Una vez. ¿Me amas, Peter? ¿Me amas? Así. Las tres, sí, tú lo sabes todo. Reconoció, se humilló y, ok, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ahí ya hubo un cambio. Ya vemos a un Pedro en las cartas, un Pedro diferente. Ya no era ese arrebatado, ¿no? Porque Dios trató con él, se humilló. Y esa es la clave, hermanos, la humildad. Usted va a entender más cuando nos humillamos delante de Él. Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque también dice, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Así que ya pudimos entender ese por tanto. Te confesaré y cantaré, dice la Escritura. Y el Salmo es un canto. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos ubicas, mi Dios, con tu palabra, mi Dios. ¿Quiénes somos y quién eres tú, mi Dios? Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Y entendemos más y más de la vida de David, que aunque era un hombre imperfecto, un hombre natural que reconoció sus faltas y que pudo decir de que era por su justicia después de que tú lo habías justificado. Ahora podemos entender esas palabras que fue al terminar de su vida cuando siguió confesando tu nombre. Gracias, mi Dios, por ese testimonio del rey David, que a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, también falló. Pero reconoció, se arrepintió, lo confesó, se convirtió y dio muestras, dio evidencia de un cambio de vida. Gracias, mi Dios. Y es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, que te creamos, que nos arrepintamos, que te confesemos y que nos convirtamos y que volvamos a las sendas antiguas. Gracias, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Bendiciones, hermanos.